grabación y ya. Eh, Bien, buenas noches otra vez. Entonces, el tema de hoy es cinemática. Vamos a ver algunas cosas de la cinemática, todo lo que es MRU y adentrarnos un poco a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces vamos a escribir acá cinemática. Ahí está, cinemática. Listo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? Como ya hemos pasado el tema de lo que son vectores, ahora vamos a ver lo que es la cinemática. Nosotros decimos, ¿qué estudia la cinemática? Entonces la cinemática lo que estudia es el movimiento de los cuerpos, es decir, cómo se mueven los cuerpos, ¿no? No estudia el por qué, porque si nosotros queremos saber por qué se mueve algo, por ejemplo, ¿por qué se mueve un planeta, no? Entonces, eso ya sería el estudio de la dinámica, porque, por ejemplo, para que un planeta pueda moverse, lo que necesita es interaccionar con otro cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza. Debido a esa fuerza, los planetas orbitan. ¿Estamos? Listo. Entonces la cinemática estudia el movimiento. Ahí está. Estudia el movimiento. En este caso, una partícula puntual. En este caso, un punto móvil. ¿Por qué un punto móvil? Porque nosotros, por ejemplo, en los ejercicios podemos tener unos vehículos que se mueven, ¿no? Pero nosotros solamente lo consideramos como si fuera una pequeña partícula que está en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de cinemática también necesitamos nosotros nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a graficar por aquí nuestro sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros por aquí tenemos nuestro eje y por aquí nuestro eje X. ¿Estamos? Este es nuestro eje Y, nuestro eje X. En la física siempre vamos a ver este sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? X y Y. Si queremos en 3 dimensiones, podemos añadirle la dimensión Z, ¿no? Que vendría a ser la altura. Pero en este caso vamos a trabajar con esos dos. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Supongamos que yo tengo un cuerpo, no sé, que está por aquí. Ahora vamos a ver. Un cuerpo que está por aquí. Uy, muy grande, ¿no? Ya. Un cuerpo que está aquí. Y se mueve y termina en este punto de acá. Vamos a estudiar eso. Entonces, este cuerpo puede moverse de esta manera. Supongamos, a lo largo de ese camino se mueve. Siendo este de aquí el punto A y este de aquí el punto B, donde termina, ¿no? Entonces, sabemos que se mueve con cierta velocidad. Ya, está bien. Entonces, este cuerpo, como va a realizar cierto movimiento, nosotros vamos a llamarle a este cuerpo de acá móvil, justamente. Va a ser nuestro punto móvil. Entonces, este cuerpo viene a ser nuestro móvil, ¿no? Que es el objeto de estudio, justamente. Ahí está. Móvil. Muy bien. Ahora, para que este cuerpo se mueva, obviamente estamos trabajando con respecto a alguien. Y ese respecto a alguien va a ser nuestro origen de coordenadas, que es este punto de acá. En este caso, nuestro origen de coordenadas es como si hubiera ahí un observador, ¿no? Entonces, el origen de coordenadas, ¿qué nos indica? Nos indica que ahí se encuentra el observador. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, en este tema de la cinemática, nosotros tenemos que tener bien en cuenta que es un sistema de referencia, justamente. Entonces anotamos por aquí, ¿no? Sistema de referencia.
Para este caso vamos a tener que nuestro sistema de referencia está compuesto por ¿quién? En primer lugar, nuestro sistema de referencia está compuesto por el observador. Sabemos que es ese de ahí, el observador. ¿Quién más? ¿Qué hemos graficado primero? Nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas. Ahora, en el sistema de coordenadas pueden clasificarse en varios tipos. Por ejemplo, nosotros el más común que vamos a usar es el sistema o el plano cartesiano, ¿no? ¿De acuerdo? Coordenadas, justamente. Coordenadas cartesianas. Pero ustedes deben de saber que existen otro tipo de coordenadas, como por ejemplo las coordenadas que, a ver, polares. ¿De acuerdo? Las coordenadas polares. Y así existen coordenadas, por ejemplo, cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Solamente lo menciono para que sepan que existen esos de ahí. Y aparte, nuestro sistema de referencia también está compuesto ¿por quién? Por un cronómetro, ¿no? Justamente nuestro sistema temporal. Sistema temporal. ¿Qué vendría a ser el sistema temporal? Justamente puede ser un reloj. Y ahí está justamente. Para que no se olviden, simplemente el sistema de referencia tiene que haber un observador, que puede ser una persona, cualquier cosa, y espacio-tiempo. Sistema de coordenadas básicamente es el espacio y sistema temporal es el tiempo. ¿De acuerdo? A ver, por aquí hay alguna pregunta. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Gracias. Estoy grabando. Listo. Entonces hasta acá, todo bien. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta en la cinemática? Pues justamente los elementos, ¿no? ¿Qué son estos elementos? Lo siguiente. Vamos a mencionarlos por acá. Por ejemplo, nosotros queremos saber la posición. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, esto de acá, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo ahí. Y acá vamos a escribir lo siguiente. Nuestros elementos. A ver. Entonces tenemos los elementos de la cinemática. Muy bien, los elementos de la cinemática. A ver, ustedes se preguntarán, ¿qué son los elementos de la cinemática? Pues justamente para hablar de movimiento, nosotros tenemos que tener en primer lugar, ¿qué cosa debemos de tener? La posición. Ahí está. La posición. Entonces vamos a ver, ¿qué es la posición? Entonces la posición está representada justamente por un vector R. Nosotros queremos trabajar, supongamos, para el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Para el punto A, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Trazamos desde aquí hasta A un vector, ¿no? Entonces, este vector de aquí, ¿quién viene a ser? Y, por ejemplo, por aquí podemos trazar un vector. ¿Hasta dónde? Hasta B también. Básicamente nos indica dónde están ubicados eh, estos objetos, ¿no? Ahí está. Entonces, decimos lo siguiente. Este de aquí, ¿quién sería? Este sería, se denota por esta letra, la posición. Esta es una R. A ver si no se nota bien, lo escribimos mucho mejor. Ahí está. R sub A. ¿Y este de aquí quién sería? Pues sería R sub B. Entonces la posición es un vector, ¿de acuerdo? Es un vector.
y se denota por la letra, ahí está, R, ¿de acuerdo? Porque los vectores siempre tienen una flechita arriba, ¿sí o no? Entonces, eso es la posición. En este caso, por ejemplo, ¿quién vendría a ser R sub A? A ver, ¿quién viene a ser el vector R sub A? Pues viene a ser la posición de este móvil, del móvil, ahí está, en A, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿quién viene a ser R sub B? Entonces, R sub B, ¿quién sería? Sería la posición del móvil, ¿dónde? Justamente en el punto B, ¿no? Listo, entonces ahí ya tenemos lo que es la posición. Ahora vamos a ver la diferencia que existe con el desplazamiento. Entonces vamos a ver el siguiente elemento, que sería el desplazamiento. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es el desplazamiento? Básicamente, el desplazamiento es el cambio de posición, ¿de acuerdo? El desplazamiento o es el cambio o es la variación, ¿no? Nosotros vamos a ponerlo. Es el cambio o variación de la posición. ¿De acuerdo? Y ahora, este desplazamiento, ¿cómo se representa? Se representa por esta letra de acá. Básicamente, cuando nosotros tenemos variación o cambio, lo representamos por esta letra, este triangulito. A ver, ¿cómo se llama esto? Delta, ¿de acuerdo? ¿Es un delta de quién? Justamente de la posición, ¿no? Entonces, del vector posición. Entonces, el desplazamiento sigue siendo un vector, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos esto? Por ejemplo, para este caso, podemos considerar lo siguiente, ¿no? ¿Quién viene a ser este de aquí? Justamente. A ver, un suavecito lo hacemos. Ahí creo que está bien. Y ya está. Entonces, justamente este vector viene a ser este desplazamiento. Y le denotamos por un delta de R, ¿no? Entonces, ese viene a ser el desplazamiento. Y si nosotros nos damos cuenta en estos vectores, este vector delta R, ¿qué viene a ser? Es o no es la diferencia de R sub B menos R sub A. Correcto. Entonces, esto es R sub B menos R sub A. ¿De acuerdo? Entonces, solo eso, nada más. A ver, eh, hagamos un ejemplo. Supongamos que este punto A viene por ahí. Ahí está. Para que me entiendan mejor. A veces con letras nomás no se entiende, ¿no? Entonces vamos a ponerle numeritos. Vamos a ponerle por aquí numeritos para que lo vean de manera más didáctica. A ver, un número. Supongamos que para el eje X, este de aquí viene a ser, no sé, 2. Este viene a ser 2. Este de aquí viene a ser 7. Y este de aquí es 5. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, este punto B, ¿quién sería? Sería el 7,5, ¿sí o no? Y ya está. Ese es el 7,5. Y este punto de acá, ¿quién sería? El A sería 2,2, ¿sí o no? Nuestra abscisa y nuestra ordenada. 2,2. Ese es el par ordenado. Entonces, si nosotros queremos calcular este delta R para este caso de acá, ¿cómo lo calcularíamos? Básicamente, delta R viene a ser ¿quién? El vector, que es este de acá, 7,5. Escribimos acá, ¿no? Entonces, ¿quién es esto? 7,5. Ah, ya. 7,5 menos, ¿menos quién? Menos el otro que sería el inicial, que es 2,2. Ahora, cuando restamos pares ordenados, deben recordarse qué es lo que se hace.
Se resta primera componente, 7 menos 2, 5. Segunda componente, 5 menos 2, 3. ¿De acuerdo? Ah, ya. ¿Qué quiere decir eso? Que el desplazamiento, ¿quién viene a ser? 5, la primera componente siempre es con respecto al eje X. Y recuérdense, el eje X se asocia con el vector unitario Y. Y el eje Y se asocia con el vector unitario J. ¿De acuerdo? Entonces acá sería 3. ¿Qué signo? Más o menos. Como no aparece nada, es un más, ¿no? Más 3 veces J. ¿De acuerdo? Entonces, este es el desplazamiento. ¿Cómo se puede entender eso? Básicamente de la siguiente forma. ¿Qué me indica el número que acompaña al vector unitario Y? Ah, ya. Se desplazó. ¿Cuántas unidades? 5 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, porque es un signo más, ¿no? Y ahora, ¿qué me indica este número que acompaña el vector unitario J? Que se desplazó. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Vamos a llamarlo así. 3 unidades, U de unidades. ¿Hacia dónde? J, hacia arriba, ¿no? Si fuera menos 3, entonces sería hacia abajo. Hacia arriba. Listo. Entonces hasta ahí todo correcto, ¿no? Si hay alguna duda, la hacen. No hay ningún problema. Ahora, el tercer elemento que vamos a ver es la distancia, justamente. Entonces 3 sería por acá. ¿De acuerdo? Sería la distancia. ¿Qué viene a ser la distancia? Entonces la distancia, ¿de acuerdo? Y algunos pueden pensar que desplazamiento es lo mismo que distancia, ¿no? Guardan cierta relación, pero no. Entonces la distancia es la longitud ¿de quién? Del desplazamiento. Entonces, ¿cómo entendemos la longitud del desplazamiento? Ah, ya, profesor. El desplazamiento sabemos que esto es un vector. Entonces, la longitud de ese vector, ¿quién sería? El módulo. Básicamente es eso. Ah, ya. Entonces, la distancia d, ¿cómo la podemos calcular? Como el módulo de este vector r. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos calcular esto, por ejemplo, para este ejemplo? Simplemente sacando el módulo, ¿no? Sería raíz cuadrada de ¿quién? De 5 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale eso? 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado 9, 25 más 9, 34. Y esto me sale raíz de 34 unidades, ¿no? Entonces, esta es la distancia, básicamente. Esto de aquí, la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, podemos representarlo de esta manera. Ahí está. Vamos por aquí. Ya. Entonces, esto de aquí viene a ser la distancia. Ahí está. Ese segmento de ahí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Por último, vamos a ver lo que es el recorrido. Entonces ponemos aquí 4. ¿Qué es el recorrido? Esto de acá ustedes deben de asociarlo, por ejemplo, en el tema de RM, ven lo que es recorridos eulerianos, ¿no? Entonces, ¿qué son recorridos? Es la trayectoria por donde se mueve el móvil. Entonces, ¿qué vendría a ser el recorrido? Básicamente, esos puntitos de negro, ¿no? Entonces, esto de acá, esos puntitos de negro, ¿quién sería? El recorrido. Si nosotros calculamos la longitud de esto de acá, supongamos que le llamamos L, si lo medimos, ¿no? Todo ese recorrido, entonces el recorrido es la distancia, o es la longitud por donde se mueve el móvil, ¿de acuerdo?
y se denota por la letra L, supongamos, para este caso. Muy bien, entonces estos son los 4 elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien en la cinemática. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo claro, ¿no? Muy bien. Si hay alguna pregunta, consulte nada más. Listo. Muy bien. Ya, sigamos. Entonces, una vez que ya hemos visto todo esto, a ver, vamos a ver si podemos hacer por aquí alguna pregunta. Ujú. Ya. A ver, a ver. Ya, aquí está. Ujú. Ya, acá hay un ejercicio. Entonces, vamos a hacer este de acá. Ujú. Porque todavía no nos habla de velocidad, ¿no? Entonces, estos ejercicios tienen buen nivel, así que vamos a trabajar con estos. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces tenemos ejercicio número 1. Vamos a hacer esto de acá. Ya, ahí está. Ujú. Ya está, listo. Ya, nos dice, en un gran parque, bueno, todo es texto, ¿no? Así son las preguntas de eco. Ya, dos niños juegan a buscar un tesoro, para la cual cuentan con un mapa en el que indica con un aspa la posición desde donde deben iniciar la búsqueda según las siguientes instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a graficar este mapa. Nos dice, primero deben caminar 40 metros hacia el este. Ah, ya. Supongamos, a ver, yo qué sé. Ya. Primero, ¿qué vamos a hacer? Nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces va a ser este de acá. Ahí está. Eje y eje X. Ya. Dice, primero deben caminar 40 metros hacia el este. Supongamos que estos niños parten desde este punto de acá. Vamos a graficarlo así. Un puntito por aquí. ¿De acuerdo? Desde ese punto de ahí parten los niños. Listo. Ya, ahora sí. Vamos a ver cómo se comporta el movimiento, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se mueve? 40 metros hacia el este. Ahí. Entonces, vamos a ver por aquí. 40 metros hacia el este, ¿no? Más o menos por aquí. Ya. Primero se mueven 40 metros hacia el este. Ya está acá. Llega y estos son 40 metros. Listo. Luego deben avanzar otros 30 metros hacia el norte. Ahí, entonces vamos a graficar más o menos un vector que mida 30 metros. Debe ser este, aproximadamente, ¿no? 30 metros. Listo. Para finalmente caminar otros 50 metros con esta dirección. Ah, ¿cómo se lee esta dirección? Entonces, cuando quieren trabajar con esta dirección, lo que hacen es lo siguiente. ¿En qué punto nos hemos quedado? En este punto. Ya, correcto. Entonces, en este punto hacemos esto de acá. En este punto trazamos una cruz, más o menos para orientarnos, ¿de acuerdo? Solamente para saber dónde estamos trabajando. Entonces nos dice, hacia el norte, ¿ya? O sea, tomamos como referencia este de acá, norte, y nos abrimos 53 grados ¿hacia dónde? Hacia el este. ¿Dónde es este? La izquierda, ¿no? Entonces nos abrimos 53 grados hacia la izquierda. Ah, ya. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser más o menos así, ¿no? Si nos estamos abriendo desde el norte, este va a ser norte y este es este. 53 grados quiere decir que esto de acá, ¿cuánto mide? 53 grados. Ahí está. Y este vector, ¿cuánto mide? 50 metros, ¿no? Básicamente eso. Ya.
Ya, entonces en este punto es el tesoro, ¿de acuerdo? Hasta este punto debemos de llegar. Ahí está el tesoro. Correcto. ¿Qué nos pide ahora? Determine en qué posición y a qué distancia se encontraba el tesoro. Muy bien. Entonces, vamos a calcular primero la posición. Si nosotros queremos calcular la posición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se calcula la posición? Básicamente es este punto. Entonces, proyectamos este punto con el eje X y proyectamos con el eje Y. Tenemos que saber cuáles son las coordenadas de este punto, ¿de acuerdo? Para saber cuál es la posición. Entonces, si este es 50 metros y este es un ángulo de 53, a 53 se lo pone como 4. Quiere decir que esto es 40 metros y esto de acá tiene que ser 30 metros. Si esto es 40, 40 más 40, este punto sería 80 metros. 30 más este 30, este punto sería 60 metros. Quiere decir que las coordenadas de este punto serían la abscisa, que es 80 metros, y la ordenada 60 metros. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, como este de acá está en el eje más X, que sería en el eje más Y, ahí está, simplemente se toma el signo positivo, ¿no? Y este, no se olviden que es el más J. Si este punto aparece, por ejemplo, por abajo, ahí sí tenemos que considerar el eje menos J, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta. Y de aquí la posición, ¿quién sería? Sería 80,60. ¿Está bien? O esto también, ¿cómo se puede escribir? Esto es en forma de par ordenado. O se puede escribir así en forma algebraica, 80i más 60 veces j. Entonces ahí ya tenemos la posición. Puede ser la clave A, solo la clave A, ¿no? Entonces vamos a ver, pero tenemos que calcular ahora la distancia. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia? Básicamente, nosotros sabemos qué era la distancia, ¿no? ¿Qué viene a ser la distancia? ¿El módulo de quién? Exacto, del vector posición. En todo caso, el desplazamiento. Ahora, si es el desplazamiento de dos puntos, entonces, ¿cómo sería? Básicamente sería la posición donde termina menos la posición inicial. Pero recuerden, ¿quién es la posición inicial? ¿No es el origen de coordenadas? Allá, entonces esto simplemente va a ser, ¿cómo sería? Módulo, acá sería 80,60 menos 0,0. Y esto es simplemente módulo de quién? 80,60. Listo. Es decir, nos piden calcular el módulo de quién? De 80 veces i más 60 veces j. Y esto de acá es la raíz cuadrada de quién? De 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Resuelven esto y les debe salir el valor de 100, ¿no? Incluso 80, 60 lo pueden formar acá. 80, 60 y saben que esto es ciencia. Listo. Entonces, y las unidades nunca se olviden. 100 metros. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por último, ¿qué nos pide? El recorrido, ¿no? Ah, ya, el recorrido. Entonces, en este caso, el recorrido viene a ser denotado por la letra E. Básicamente tenemos que calcular la longitud de quién? De esto de acá. 40, ¿de acuerdo? Justamente por donde camina. 40, 30 y 50. Por todo este tramo de verde es lo que se mueve. Entonces simplemente es la suma, ¿no? Que sería 40 más 30 más 50. ¿Y cuánto es esto? 120 metros. Muy bien, entonces marcamos la clave y la clave sería la. Listo. Estamos empezando desde lo básico para que entiendan todo, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver lo que es
lo siguiente, lo que vendría a ser justamente la velocidad media. Vamos a trabajar con velocidad y aceleración. ¿Está bien? A ver, por aquí. Parece RM, ¿no? Sí, parece RM. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Entonces, ya. A ver, ya, vamos a verlo así. Nosotros vamos a trabajar ahora con ¿qué? La velocidad media. Entonces, una característica que va a tener este móvil, por ejemplo, es la velocidad media. Es una propiedad, ¿no? Velocidad media. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad media? De la siguiente manera. ¿O cómo se define la velocidad media? Básicamente, la velocidad media viene a ser un vector. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Donde la velocidad media es el cociente de ¿quién? Justamente del desplazamiento. Ahí está el desplazamiento en un intervalo de tiempo, ¿no? Eso viene a ser la velocidad media. ¿De acuerdo? Y sus unidades son metros sobre segundo. Ahí está. Entonces, ahí ya tenemos la velocidad media en segundo lugar para hacer una diferencia. Ahora, hay cosas que debemos de tener en cuenta acá, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, si yo observo acá, miren, este velocidad media se cuenta que le llamamos un vector A. Ya, ese es un vector. Acá puedo dividirlo, o sea, puedo tener 1 sobre delta de t y esto que multiplica a este vector, ¿sí o no? Ya, a este vector de acá yo le llamo un vector b, supongamos. Al final de cuentas es un vector. Y 1 sobre tiempo, a ver, 1 sobre 5 segundos, supongamos el tiempo es 5 segundos. 1 sobre 5 que es un número, ¿sí o no? Ah, ya, esto es un número, puedo llamarle k. Entonces, esto es un vector y esto no es un número multiplicado por un vector. ¿Qué quiere decir eso? Que si este de acá es mi vector A, el vector B está o no está en la misma dirección, pero multiplicado por ese escalar de acá. Es lo mismo. Entonces, bajo esa lógica, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? Que la velocidad media, ahí está, la velocidad media está en la misma dirección que ¿quién? En la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, son cositas que debemos estar dándonos cuenta, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Ahí está, correcto. Velocidad instantánea. Ahora, ¿qué viene a ser la velocidad instantánea? Acá vamos a ser muy directos, ¿de acuerdo? Y vamos a escribirlo así. La velocidad instantánea básicamente es en un punto dado y la velocidad media es en dos puntos. Así que, para que me entiendan mejor, vamos a hacer una pequeña gráfica por acá. Entonces, velocidad media. Si la velocidad media es entre dos puntos, supongamos entre este punto de acá, ¿de acuerdo? Y este punto de acá. Entonces, yo sé que este de acá es mi vector, este desplazamiento, ¿no? Entonces, obviamente, mi velocidad media tiene que estar en esta dirección. Ya. Es lo que estamos midiendo entre dos puntos. Porque aquí dice, ¿no? ¿Qué es justamente el desplazamiento? Es el vector o es la variación de la posición. ¿Está bien? A ver, para que se entienda mejor. Posición final. Uy, mi R parece una V, ¿no? A ver. Ya, posición final
menos posición inicial, ahí está, en un intervalo de tiempo. Entonces, cualquiera de esas formas nosotros podemos calcularlo. Y ya está, para ser más específicos. Ahora, la velocidad instantánea, si nosotros tenemos esta misma curva, supongamos la graficamos por acá, ahí está, tenemos esta curva, me mide la velocidad donde en un punto. Supongamos el cuerpo está acá, allá. Entonces me mide la velocidad en este punto. ¿De acuerdo? Este vendría a ser mi velocidad instantánea. Ahora, también sigue siendo un vector. Pero ¿cómo se define esta velocidad instantánea? Ahí está. Se define de la siguiente manera. Entonces, si es en un punto, hace cuenta que, imagínense que este punto lo estamos haciendo un zoom. Un zoom, no sé, 100 veces, 100x, ¿no? Y ahí con su iPhone le están haciendo zoom. Entonces, cuando le hacen un zoom, ustedes van a poderlo ver de esta forma, ¿de acuerdo? Vamos a graficar por acá. Haciendo un zoom, no sé, de 1000x, ya. Un zoom, vamos a ponerlo así, para que me entiendan. Eso es de manera gráfica, nada más. Entonces, si le hacemos un zoom en este punto, podemos tener algo así, ¿no? Ya. Entonces, este cuerpo nosotros podemos calcularlo entre esta posición y esta posición. Pero ojo, esta distancia, ¿quién viene a ser? Vamos a tomarlo como un diferencial de posición, ¿de acuerdo? O diferencial de posición. Ahí está. Y este tiempo va a ser tan pequeño que va a ser un diferencial de tiempo. Entonces, nosotros podemos calcular acá como quién, justamente, un diferencial de posición con respecto de quién, del tiempo. Ahora, antes de ver esto, tenemos que ver algo. Esto se define como el límite justamente de la variación de la posición con respecto del tiempo cuando el tiempo es muy pequeño, ¿no? ¿Y esto qué es? Justamente la definición de la derivada. Es por eso que la derivada se define como, o la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto del tiempo. Ahí está. Entonces, esto de acá no van a resolver nunca. Solamente es para que lo sepan, ¿no? Que la velocidad instantánea solamente se mide en un tiempo muy pequeño, en un instante. Por eso se le llama instantáneo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, tercero, ¿qué más tenemos que ver? Lo que sería la aceleración media, ¿no? Así como tenemos velocidad media, aceleración media. Listo. Ahora, ¿qué es la aceleración media? Pues si nosotros hemos definido la velocidad media, la aceleración media también se define muy similar, ¿no? A ver, miren, si la velocidad me mide el cambio de posición en un intervalo de tiempo, la aceleración, ¿qué creen que me mide? ¿El cambio de quién? Exacto, de la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos esto de acá? Simplemente sería velocidad final menos velocidad inicial en un intervalo de tiempo. Y la aceleración, ¿cuáles son sus unidades? Acá las unidades son metros sobre segundos y aquí sería metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Ahora, de aquí, ¿qué cosa también tienen que tener en cuenta? Que la aceleración que colocamos, la aceleración media, tiene la misma dirección que tiene la misma dirección que la variación de quién? De la velocidad, ¿no? Listo. Es decir,
¿Cómo son? Si tienen la misma dirección, son colineales. Y está. Ahora, por último, vamos a ver lo que sería la aceleración instantánea, ¿no? Es muy parecido a la velocidad instantánea también. Entonces, una vez que ya comprendimos la velocidad instantánea, vamos a comprender esto mucho mejor. Aceleración instantánea. Listo. Entonces, la aceleración instantánea, ¿qué me va a medir? Colocamos por aquí, ¿no? La aceleración instantánea, igual, es el límite de quien en un tiempo muy pequeño, justamente de la variación de la velocidad, ahí está. Y esto por definición es la derivada de la velocidad con respecto de quién, con respecto de t. Listo. Entonces, eso es para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la velocidad instantánea tiene una propiedad que la velocidad instantánea, ahí está, es tangente a la trayectoria. ¿No está? Aquí está. Pero la aceleración instantánea no es tangente a la trayectoria. ¿Por qué? Supongamos yo tengo un cuerpo, tengo dos casos, a ver, ya. El primer caso es un cuerpo que se mueve bajo esta trayectoria, una trayectoria recta, ¿ya? Un movimiento rectilíneo. Entonces, si nosotros trabajamos en un movimiento rectilíneo, yo tengo un cuerpo acá y este se desplaza, ¿de acuerdo? Con cierta aceleración, entonces la aceleración no cambia, ¿no? En este caso es tangente a la trayectoria. Pero, ¿qué sucedería si yo tengo un cuerpo que se mueve de manera circular? Entonces, supongamos que mi objeto está por acá, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que en el movimiento circular debe existir alguna fuerza para que este objeto gire, ¿no? Es como decir, ¿por qué la Tierra justamente se traslada, tiene el movimiento de traslación alrededor del Sol? Porque existe una fuerza centrípeta, eso lo vamos a ver más adelante, pero una vez lo voy indicando, a determinado punto. Entonces, si esta distancia se le llama radio de giro, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener una aceleración por aquí, justamente que se le llama aceleración centrípeta, y vamos a tener también por acá una aceleración que es justamente que es tangente al plano, como se le llama aceleración tangencial. Listo. Entonces, la resultante de estas dos aceleraciones, podemos hacerlo por el método del paralelogramo, ¿de acuerdo? ¿Quién sería la resultante? Justamente mi aceleración instantánea para este punto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso la aceleración no es tangente a mi trayectoria, ¿de acuerdo? Simplemente es un vector que apunta hacia la dirección en donde está girando esa curva, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? Quizás no quedó claro la parte de aceleración instantánea y velocidad instantánea. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo. A ver, todo claro. Dice, a ver, ¿eso aplica para MRU y MRV? Sí, todo aplica para MRU y MRV. En sí, el MRU es un caso particular del MRV, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí podemos decir, ¿no? El MRU, como observación, el MRU es un caso particular de quién?
del MRV. ¿Por qué? Porque en el MRU, ¿qué sabemos? ¿Cuánto es la aceleración? Cero. Y en el MRV, ¿qué sabemos? Que la aceleración justamente es distinta de cero. ¿De acuerdo? Ahora, si quieren acá podemos hacer la ecuación. Justamente la ecuación del movimiento para cualquier cuerpo, independientemente si sea MRU o MRV, va a ser esta de acá. ¿De acuerdo? No voy a poner X. ¿Por qué? Porque solamente estaría limitándome a trabajar con el eje X. Voy a ponerle R. ¿De acuerdo? Un vector R. Entonces, este vector de acá, que es el vector posición, ¿de quién va a depender justamente? Va a depender del tiempo. Sería igual a la posición inicial, ¿de acuerdo? ¿Más quién? ¿Se acuerdan de la ecuación? Velocidad inicial, que la velocidad inicial, obviamente estamos trabajando con vectores, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ahora, esto de acá es el caso general, es decir, para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a tener esta ecuación. Ahora, nosotros sabemos que en el MRU, ¿cuánto es la aceleración? Igual a cero. A ver, y si A es cero, ¿cuánto me saldría esto? Ustedes que pueden calcular esto. Si A es cero, entonces ¿cuánto sale esto de acá? Pues todo eso de acá es cero y simplemente me queda posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, aún mucho más fácil. Supongamos que la posición inicial justamente es el origen de coordenadas. Si la posición inicial es el origen de coordenadas, entonces vamos a tener lo siguiente. Como esto se hace cero, simplemente el vector posición que depende de t es igual a ¿quién? A el vector velocidad inicial por el tiempo. Ahora, como nosotros sabemos que en este caso, cuando pasamos a restar el módulo de esto, ¿quién vendría a ser? Y el módulo de esto, ¿quién vendría a ser? Tiempo es un escalar, ¿de acuerdo? Estamos sacando el módulo nada más. Y el módulo, justamente el desplazamiento que era, por aquí pusimos, miren, ¿quién era el módulo? A ver, ¿dónde está? Del desplazamiento. Mira, la distancia. Ah, ya. Entonces este módulo, ¿quién vendría a ser? La distancia, ¿sí o no? Igual, si sacamos aquí valor absoluto, es lo mismo que sacar valor absoluto aquí, o el módulo, perdón, a la velocidad inicial. Este tiempo puede salir porque el tiempo que es un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí que tenemos, ¿y quién es el módulo de la velocidad inicial? Si en el MRU la velocidad justamente no varía y esta velocidad viene a ser constante, entonces tenemos esta formulita. Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Entonces de acá sale. Para que sepan de dónde sale esa ecuación, de ahí está. Entonces, no es otra cosa el MRU que un caso particular del MRU. ¿De acuerdo? Muy bien, todo pueden demostrarlo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios por acá. Ahí está. Escalar el vector. Muy bien. Correcto, Shashinka. A ver. Ya. Ahora este de acá. Ah, nos faltó algo por acá, ¿no? Ya, acá lo voy a explicar ahorita, con este ejercicio. Ya está. Listo.
Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo les va con sus clases? ¿Pesado? Este mes ha habido mucho feriado, ¿no? Ya, sigamos. Un atleta corre sobre una pista rectilínea con una rapidez de 32,4 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esto. Siempre que tenemos que graficar primero nuestro sistema de referencia. Ahí está. En este caso solamente vamos a trabajar con el eje X. ¿Por qué? Porque este atleta se mueve en una dirección, ¿no? Porque nos dice una pista rectilínea. Entonces solamente se mueve en una dirección. Supongamos que el atleta inicia en este punto de acá. Ahí está. Y termina por aquí, ¿no? Está. ¿Cuál es la rapidez inicial? Corres una pista rectilínea con una rapidez de 34 kilómetros por hora. Entonces acá. Una rapidez, vamos a llamarle V1, igual a 34 kilómetros por hora. Pero en todo caso no sería un vector porque solamente nos dicen rapidez. ¿De acuerdo? Entonces la rapidez es igual a 32,4 kilómetros por hora. Listo. Durante 10 segundos, es decir, transcurren 10 segundos por aquí. Ahí está. Transcurren 10 segundos. Y está. Después retorna con una rapidez de 21,6 kilómetros por hora. Ah, ya. O sea, llega a este punto y luego va a retornar. Ahí está. Primero se va hacia allá, ¿no? Luego retorna. Ojo. No vayan a pensar que son dos personas, es la misma persona. Luego retorna con una rapidez de 21,6 kilómetros por hora. Listo. A su posición inicial, es decir, hacia ese punto, ¿de acuerdo? Esta distancia de acá no la conocemos. Nos dice determine su rapidez media. Ah, ya. Entonces, ¿cómo calculamos la rapidez media? Vamos a ver por aquí, ¿de acuerdo? Nosotros habíamos definido justamente lo que era la velocidad media, pero no hemos definido la rapidez media. Entonces, eh, acá lo pongo o arriba lo pondría. A ver. No, acá lo pondría, acá abajito. Ya, miren. La rapidez media, aquí está. ¿Qué es la rapidez media? Entonces, la rapidez media se define por la siguiente ecuación. Rapidez media ya no va a tener un vector arriba porque ya no es un vector. ¿Cómo se define? O si quieren ponemos una letra R, ¿no? Para que no se confundan. Rapidez media sería la distancia recorrida, ahí está. No vayan a pensar que es multiplicación. Distancia recorrida, ahí está, sobre el intervalo de tiempo. Entonces tenemos que calcular la distancia que ha recorrido justamente y calcular el tiempo. Algo fácil. Nosotros ya sabemos cuál es ese intervalo de tiempo, porque si de ida toma 10 segundos y de regreso, eh, bueno, de regreso no sabemos cuánto es, ¿no? Ya. Entonces, vamos a usar esta ecuación de acá. Distancia igual a velocidad por tiempo, que justamente esto es para un MRU. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, primero calculemos esta distancia. A ver, ¿cuánto medirá esta distancia de acá? Sabemos que esta distancia es igual a ¿qué? A esta rapidez por el tiempo, ¿no? Ahora tenemos que convertir esto de acá a metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la conversión. Vamos a llamar V1, V2. La velocidad 1, vamos a ponerlo por aquí,
acá sería igual, si nos dice que es 32,4 kilómetros sobre hora, hacemos lo siguiente. Multiplicamos por quién. Acá abajo que aparece hora. Yo quiero que se elimine hora. Entonces aquí coloco una hora. Pero ¿cuánto equivale una hora en segundos? 3600 segundos. Listo. ¿Qué más? ¿Por qué más multiplicamos? A ver. Acá tengo kilómetros. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Metros, ¿sí o no? Entonces, un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Y de aquí se despejan. Se va kilómetro, se va kilómetro, se va hora, se va hora. Me queda 1000 sobre 3600. Si simplificamos, acá nos queda 5 y aquí 18. Es por eso que para nosotros pasar de kilómetros por hora a metros por segundo se multiplica por 5 sobre 18. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto me sale esto? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer los cálculos. 0.4 por 5 entre 18 nos sale 9. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería 9 metros por segundo. Y así calculamos también la velocidad 2. Calculamos la velocidad 2. Listo. Y la velocidad 2, ¿cuánto es? 21,6, ¿no? Kilómetros por hora. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer directo, ¿no? Por 5 sobre 18 nada más. Justamente es para convertir a metros por segundo, ¿no? Este factor de acá. Ahí está. Para convertir a metros por segundo. ¿Cuánto nos saldría esto? 21,6 por 5 entre 18 nos sale 6 metros por segundo. Entonces eso voy a escribirlo acá, para no trabajar con ese tiempo, que se ve muy feo, ¿no? A ver, acá es 9 metros por segundo y aquí sería 6 metros por segundo. Listo. Entonces, esta distancia de acá es igual a esta velocidad justamente por ese tiempo. Entonces sería 9 por ¿cuánto? Por 10. Esto es 90 metros. Ah, ya, la distancia de ida mide 90 metros. Entonces por aquí ya vamos a calcular la rapidez media. Justamente va a ser, a ver, cuando va, ¿cuánto hay? 90 metros, ¿no? Ya, 90 metros. Más, ahora de regreso, obviamente también va a haber 90 metros. Es el mismo recorrido. ¿Qué varía? Justamente varía el tiempo en que regresa. ¿Por qué? El tiempo de ida, ¿cuánto va a ser? 10 segundos. 10 segundos. Pero el tiempo de regreso, ¿cómo lo calculamos? Justamente de esta ecuación de acá. El tiempo de regreso vamos a llamarle t sub r, va a ser igual. Si nosotros sabemos que la distancia es 90 metros, ¿de acuerdo? Y de acá podemos despejar incluso, ¿no? Mira, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces dividimos esa distancia sobre la velocidad con que regresa, que sería 6. Y 90 entre 6, ¿cuánto es? 15 segundos. Entonces acá sería 15 más 15 segundos. A ver, calculamos. 90 más 90, ¿cuánto es? 180. 10 más 15, 25 metros sobre segundo, ¿no? Simplificando, que obtenemos que la rapidez media sería igual, a ver, ¿cuánto es 180 entre 25? Pueden multiplicarlo por 4 arriba o por 4 abajo. ¿Por qué? Si multiplico acá arriba por 4 y acá abajo por 4, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo 180 por 4, 720, ¿no? Sobre 100. ¿Y 720 sobre 100 cuánto es?
7,2 metros por segundo. Y ahí está. Esta sería nuestra clave. Y marcamos aquí. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la rapidez media. ¿Está bien? No deben olvidar esto de aquí. Ahí está. Esta definición importante. ¿De acuerdo? La resalto acá para que no se olviden. Y está. Hasta ahí. ¿Se entendió todo claro? ¿Alguna duda? 7,2. Muy bien. 5 sobre 18. Excelente, excelente. Me gusta que participen. Muy bien, Alea. Muy bien. Ya. Muy bien, Xiomara. Ahora vamos a ver otro ejercicio por aquí. La 3. Ahora vamos a ver este ejercicio. La number 3. Dice, entonces la rapidez media es el módulo de la velocidad media. No, no es el módulo de la velocidad media. Vamos a aclarar acá. Y voy a escribirlo para que no se olviden. Observación. Entonces, la rapidez media no es el módulo de la velocidad media. ¿De acuerdo? A veces podemos pensar que es el módulo de velocidad media. ¿Qué es lo que sí cumple? Que la rapidez instantánea sí es el módulo de la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Pero la rapidez instantánea sí es el módulo ¿de quién? De la velocidad instantánea. A ver, ¿qué pasaría si nosotros calculamos acá la rapidez media como el módulo justamente de la velocidad media? Supongamos, si hacemos eso de ahí para el ejercicio 2, vamos a ver. Entonces, si decimos eso, a ver, módulo de la velocidad media, ¿qué sería? El intervalo de tiempo. Ya todo el tiempo, ¿cuánto es? 10 segundos. Mira, ¿dónde inicia? Aquí, en este punto. No sé, vamos a llamarlo un punto inicial justamente, ¿no? Que es el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Incluso podemos llamar una posición. Si es con respecto a esto de acá, esta posición puede ser, no sé, R sub 0. Y entonces la posición inicial, justamente, ¿cómo se definía la velocidad media? Como la variación de quién? De la posición en un intervalo de tiempo. ¿Y esto qué es igual? Variación de la posición. ¿Quién va a ser? Justamente, mira, sería la posición inicial en este caso, porque ahí termina, pero ¿dónde empieza? En la misma posición, sobre el intervalo de tiempo. Y esto de acá es 0 sobre el intervalo de tiempo. Y esto nos sale 0. Entonces, este de acá no sería un caso, no sería lo correcto, ¿no? Simplemente decir que la rapidez media puede ser el módulo. ¿De acuerdo? Pero sí la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que cometer ese error. Listo. Siguiente ejercicio. Este de acá. Número 3. Allá. Acá voy a poner incorrecto. Ahí está, sin exclamación todavía. ¿Qué tal? Creo que está jugando Perú, ¿no? Recién me doy cuenta.
Creo que está jugando Perú. Pero ya para qué ya. Ya para qué. Listo. Con Argentina, dicen, ¿no? Con Argentina. Ya, bueno. Vamos a ver. Ojalá gane. Este ejercicio de acá. Hoy día vamos a hacer 1 hora y media y luego vamos a continuar full ejercicios el día jueves. ¿Está bien? No se preocupen. Ya. En este ejercicio nos dice, un automóvil de 4 metros de longitud que realiza MRU pasa por el costado de un semáforo en 0.5 segundos. Ya. Entonces, para este ejercicio otra vez graficamos. Ahí está. Uy, se me choca. Graficamos. Ya. Este viene a ser nuestro sistema de coordenada. En este caso también vamos a graficar una dimensión nada más, que es el eje X. ¿De acuerdo? Nada más. Ya, un automóvil de 4 metros de longitud que realiza MRU pasa por el costado de un semáforo. Entonces, por aquí va a estar un semáforo, más o menos. Ahí está. Por ahí está el semáforo. Ahí está, semáforo. Uy, ya bueno. Ahí está nuestro semáforo. Ya, bonito. ¿Qué más? Determine cuánto tiempo permanece el auto completamente en el interior del túnel. A ver, vamos a ver. Ya, entonces acá vamos a tener en cuenta algo. Si nos dice que el automóvil que mide 4 metros, supongamos, vamos a graficar el automóvil por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el automóvil, ¿de acuerdo? Ahí está. Más o menos así va a ser. Este automóvil dice que se mueve por acá. Ahí está. Y pasa por el costado de un semáforo 0.5 segundos. ¿Qué quiere decir? Vamos a marcar este punto de acá. Este punto, consideremos este punto de acá. Entonces, si dice que pasa, luego de ese tiempo, ¿qué va a suceder? Miren, qué bonita es la tecnología que nosotros podemos copiar esto de acá, ¿no? Control C, Control V. Entonces luego va a estar más o menos por acá. Y está, supongamos que está por acá. Vaya, no se graficó bien, pero ya no importa. Está por aquí. Entonces eso quiere decir que este punto va a llegar hasta este punto de acá. Y como nosotros sabemos que este automóvil, ¿cuánto mide? 4 metros. ¿Y en qué tiempo transcurre? ¿Qué tiempo pasa? Hasta este punto de acá justamente. 0,5 segundos. Entonces podemos calcular la velocidad del carro. Donde la velocidad, ¿a qué sería? Simplemente vamos a calcular el módulo. Acá sí ya no vamos a ver vectores. Sería 4, que sería la distancia, sobre el tiempo que es 0,5 segundos. ¿Y esto cuánto nos sale? 8 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad del carro. Ahora nos dice, determine cuánto tiempo permanece el auto completamente en el interior de un túnel de 0.164 kilómetros de longitud. Para el caso del túnel, no es la misma idea. Hay que tener en cuenta otra cosa. A ver, ¿qué va a hacer? Lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, vamos a graficar esto de acá. ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Entonces, yo tengo aquí el túnel, ¿no? El túnel comienza por acá, supongamos. Ya. Por acá está el túnel. Ahí está, ¿no? Ya, hasta, no sé, esta distancia. Ya, ese es el túnel. Entonces el carro inicia su movimiento. Vamos a copiar esto de acá nada más.
Ahí está. Copiamos nuestro carrito. Ahí está. Eso es cuando está entrando al túnel. Pero nos dice cuando el auto permanece ya. Entonces aquí está el auto. Y luego va a estar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que permanecer adentro. Ahora sí calculemos. Si la distancia de este auto, ¿cuánto mide? 4 metros. ¿Y cuánto mide la distancia de todo el túnel? A ver, nos dice 0,164 kilómetros de longitud. Ya. Distancia 0,164 kilómetros. ¿A qué queremos convertirlo? A metros. Abajo lo que tengo y arriba lo que quiero. ¿Qué quiero? Metros. ¿Un kilómetro cuántos metros son? 1000 metros. Entonces, kilómetros se va kilómetros, multiplicamos y la distancia ¿cuánto sería? A ver, sería 164. Ya convertan 164 metros, ¿no? Entonces, esta distancia es 164 metros. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia? Ajá, 164 metros, muy bien. ¿Cuál va a ser la distancia que el auto recorre? ¿Es o no es la diferencia? Si esto es 164 y esto es 4, esto es 160 metros. Ahora sí, si nos piden cuánto tiempo permanece, nosotros sabemos la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Qué queremos calcular? El tiempo, ¿sí o no? Despejamos tiempo. Ahí. Entonces, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Distancia 160 metros. ¿Velocidad cuánto es? Aquí está. Habíamos calculado. 8 metros por segundo. 160 entre 8, 20 segundos. Listo, se acabó. Clave seno. Ahí está. C de cachimbos. En marzo ingresan, fijo. Entonces de esa manera lo calculamos. Muy bien. En marzo no. ¿Cuándo sería? En abril no. Claro, porque en abril comienzan las clases. En abril ya los quiero ver ahí. A los que son de industrial por ahí. Los voy a ver. Los demás también, ¿no? Por ahí nos vamos a ver. Ujú. Los industrial. Por aquí hay alguien que es de derecho también, creo. Vamos a ver. Siguiente ejercicio, este de aquí. Ahora el clásico. El ejercicio clásico que es justamente tiempo de encuentro. ¿Estamos? Tiempo de encuentro. Aquí está. Entonces vamos a hacer este de aquí. Ya. Nos dicen lo siguiente. Dos trenes de 100 metros de longitud cada uno viajan sobre vías paralelas pero en direcciones opuestas con velocidades cuyos módulos son v. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Ya deben de saber. Kilómetros por hora. Velocidad para el tren número 1. Si son 68 está en kilómetros por hora, ¿por cuánto multiplicamos? Por 5 sobre 18. Exacto. ¿Cuánto sería esto? A ver, vamos a calcular porque queremos en metros por segundo, ¿no? 68 por 5 entre 18, 18.8. Punto 8. Ya, punto 8. ¿Listo? Metros por segundo. Ah, algo que sí, también no tengan miedo a usar calculadora.
Usen la calculadora. En la universidad la van a usar siempre. Solamente en el examen de admisión no la van a usar. Pero acá lo importante es que ustedes comprendan justamente cómo funciona la cinemática, ¿no? El tema de cálculos, por ahora pueden usar la calculadora. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. De ahí me pueden decir, no, que me voy a acostumbrar a usar la calculadora y no voy a poder operar así. Normal también, pero lo que interesa es la eficacia, ¿no? A ver, ¿qué dicen por aquí? Hasta en exámenes dentro de lo... Ah, no, no, no. En exámenes no se va... En la San Marcos no se usa calculadora, en la uni sí normal pueden usar. Cabana me mata, dice. Profesor de RM, creo. Ah, sí. En RM no, pues. En RM sí. Justamente por eso se llama razonamiento matemático. Pero en los demás cursos que es física, química. Por ejemplo, en este geometría que es de química, ahí sí normal. Ya. Ahora calculemos esto de acá. 76 por 5 entre 18. Esto nos sale 21,11, ¿no? 21,11. Acá salió 88, ya con dos cifras. Listo, ahora ¿qué hacemos? Graficamos más o menos, trazamos el esquema, ahí está. Entonces, viajan sobre vías paralelas pero en direcciones opuestas. Supongamos que el primer tren está más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Va a ser este de aquí. Ya. Ese es el primer tren, ya. Solamente estoy graficando un rectángulo. El segundo tren va a estar por acá. Ya, es este de acá. Ambos miden 100 metros de longitud. Eso ya nos dice el problema, ¿no? 100 metros, 100 metros. En direcciones opuestas. Y las velocidades, pues aquí están las velocidades, ¿no? Esta se mueve con una velocidad v1 y esta se mueve con una velocidad v2. Determine cuánto tiempo tardarán en cruzarse completamente. Entonces, acá hay un concepto muy importante. ¿Qué vamos a hacer para este ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer algo. Nosotros podemos trazar el movimiento para los dos, pero vamos a hacer algo. Vamos a usar el concepto de velocidad relativa. Ahora, ¿qué es la velocidad relativa? ¿Qué es algo que es relativo? ¿Qué es relativo? Relativo es respecto a alguien. Por ejemplo, si para este ejercicio a nosotros nos conviene hacer la velocidad justamente de v2 con respecto a v1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la velocidad. Ahí está. ¿O a quién queremos ponerlo fijo? ¿A quién nos conviene poner fijo? En la velocidad relativa a uno de los móviles, vamos a ponerlo en reposo. Este vamos a considerar en reposo. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a estar mi observador. ¿De acuerdo? Aquí adentro va a estar mi observador. Reposo. Es decir, este es mi observador. Ah, ya. Si este es mi observador, entonces queremos calcular la velocidad relativa de v1 con respecto a v2. ¿Cómo sería eso? Así. Velocidad relativa 2 con respecto a 1, ¿no? Ahí está. Velocidad relativa de 1 con respecto a 2. Entonces, esto de acá es la velocidad relativa de 1. Ese es el tren número 1 y ese es el tren número 2. De 1 con respecto de 2. ¿Cómo calculamos? Básicamente viene a ser v1 menos v2. Y esos son vectores.
y esta. Entonces de esa manera calculamos. Si tienen alguna duda, consulten, ¿de acuerdo? Es ahora o nunca. Mentira. En cualquier momento pueden consultar. Ya. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, acá la velocidad de 1 con respecto a 2, esto lo vamos a mantener en reposo, ¿cómo sería? Entonces, esa velocidad de 1 con respecto a 2, ¿a cuánto va a ser? La velocidad en 1, vamos a considerar los signos porque estamos considerando vectores. La velocidad en 1, ¿cuánto es? Aquí está, 18,8, ¿no? Listo. O trabajemos con los kilómetros por hora y luego recién lo convertimos, ¿les parece? Ya, la velocidad V1, ¿cuánto es? 68 kilómetros por hora, ¿no? Ahí está. Menos, ¿qué dirección es? Más, signo más. Menos la velocidad V2. Esta V2 está hacia la izquierda, entonces, ¿qué signo es? Menos. Su módulo 76. Estamos trabajando en kilómetros por hora. Menos por menos más. 68 más 76, ¿cuánto es? Sería 144. 144 kilómetros por hora. Ahora, esto de acá, si nosotros lo convertimos justamente a metros por segundo, ¿cuánto sería? Sería 144 por 5 entre 18. Y esto nos sale 40 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no era necesario convertirlo porque nos salen decimales feos. Justamente el problema se presta para esto, porque teníamos que usar la velocidad relativa. Entonces, eso estamos multiplicando por 5 sobre 18 para pasarlo a metros por segundo. Una vez que ya tenemos esta velocidad, entonces hace cuenta que ese tren está fijo y el único que se mueve es este de acá, pero con esta velocidad. Ahora, este ejercicio de acá se convierte en un movimiento relativo. Es decir, nosotros vamos a tener por aquí el primer tren, vamos a tener por aquí el tren que va a estar quieto, solamente vamos a calcular su distancia más o menos. Esta de acá será que mide 100 metros, ¿de acuerdo? Consideramos nuestro eje de referencia a este de acá. Este sería el punto 0. Esta distancia sabemos que mide 100 metros. ¿Qué más? ¿Con qué velocidad se va a mover este tren? Con esta de acá, 40 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, consideremos el punto ¿qué? ¿Qué punto? Este punto de acá. Si nos dice cuánto tiempo tardarán en cruzarse completamente, básicamente va a ser desde este punto de acá hasta que llegue este punto de acá, o sea, esta distancia. Nos piden calcular este tiempo. Y nosotros que sabemos que el tiempo, ¿cómo se calcula? Distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? 100 metros. ¿Cuál es la velocidad? 40. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver. Estoy bien, ¿no? Distancia 100. Ah, acá no. Está mal. ¿Por qué? Porque si el móvil... A ver, miren. Si esta es la longitud del otro tren y el tren inicia acá, entra por aquí, eso quiere decir que el tren está más o menos por acá, ¿no? Para que pase completamente, entonces, ¿dónde tiene que estar luego? Acá, la parte de atrás tiene que estar aquí. Ahora sí. ¿Y qué punto estamos considerando? Justamente la parte delante del tren, este punto. Ah, ya. Como este tren también mide 100 metros, entonces este de aquí también es 100 metros. Ahora sí. ¿Y toda esta distancia cuánto sería entonces? 200 metros, ¿no? Entonces, toda esta distancia es 200 metros. ¿En qué tiempo transcurre? Eso es lo que queremos calcularlo. Y ahora sí, distancia 200. Velocidad, ahí está, 40. 200 entre 40, 5 segundos. Y listo. Entonces, ese es el tiempo, ¿no? Movimiento relativo. Ahí está. ¿Se entendió esta parte? Uy, no puede ser.
A ver, ¿todos están aquí? Sí, ¿no? Correcto. Ya, a ver. A ver, mil disculpas. El internet se me había ido. Me di cuenta, creo que tarde. Ahorita estoy compartiendo los datos de mi celular. Se me ha ido el wifi. A ver, voy a compartir y me indican por favor en qué parte me quedé, o si no, para explicar de nuevo este ejercicio. ¿Está bien? Ya. Entonces voy a volver a explicar, ¿les parece? Pequeño. Ya. Miren. Otra vez, la velocidad relativa. ¿Qué es la velocidad relativa? Cuando nosotros queremos calcular la velocidad relativa, estamos considerando un objeto, es decir, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? El objeto 2, el que va segundo, justamente es el que lo ponemos en reposo. Y lo que hacemos es pasar la velocidad del otro a este cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Y básicamente la velocidad de uno con respecto a 2, si esto lo ponemos en reposo, se calcula de esta manera. Pero esto de acá es una diferencia vectorial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar los signos. Profesor, ¿cuáles son los signos? El signo es más y el signo es menos. Más es cuando se mueve hacia dónde? Hacia la derecha. Y menos cuando se mueve hacia la izquierda. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ya calculamos la velocidad 1, nos dicen que es 68. Aquí está. Signo más porque va hacia la derecha. La velocidad V2, aquí está, 76. ¿Qué signo? Menos. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Entonces, menos por menos, más. Y eso sería 144 kilómetros por hora. Pero nosotros necesitamos que esté en metros por segundo, entonces multiplicamos por 5 sobre 18. Haciendo la operación obtenemos 40 metros por segundo. Luego regresamos al problema. Como este tren que está acá, a ver, como este tren que está acá, ya lo hemos puesto justamente en reposo, entonces yo solamente estoy graficando en esta parte la silueta del tren 2. Ya. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad relativa para este tren de acá, para el tren 1 justamente, es de 40 metros por segundo. Entonces este tren se va a mover con 40 metros por segundo, pero este de acá está en reposo. Yo grafico este rectángulo y ubico mi punto inicial. Siempre grafiquen este punto. Luego, cuando inicia el movimiento por donde está la silueta del tren 2, inicia, ¿no? Entonces me dice, acá qué dice, miren, tardará en cruzarse completamente. Quiere decir que este tren debe pasar toda esta silueta. Entonces esta parte final lo podemos poner con azul, donde debe estar acá. Entonces el tren prácticamente se está moviendo desde este punto hacia este punto, y esa distancia sería 200 metros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada tren tiene un largo de 100 metros. Y el tiempo justamente es lo que queremos calcular. Entonces usamos esto de acá. Tiempo, distancia sobre velocidad. Distancia, 200 metros. Velocidad, 40 metros por segundo. Haciendo la división, eso nos sale 5 segundos, ¿no? Y así resolvemos este ejercicio. ¿Está bien? A ver, dice, ¿cómo lo pondría a V2 en reposo? ¿Cómo canceló su velocidad? Con la misma, pero en diferente dirección. Ah, ya. Entonces nosotros, por el momento relativo, o sea, ¿cómo yo me puedo mover respecto a alguien? Por ejemplo, tú cuando estás en el carro, siempre pasa eso, ¿no? ¿No has visto que a veces el carro parece irse hacia atrás cuando el carro está avanzando? Entonces, eso lo podemos graficar de la siguiente manera. Si yo tengo aquí, por ejemplo, tú estás en este carro de acá ya, y el carro está avanzando, ¿sí o no? Ya, este carro está avanzando, pero tú ves acá un carro, que este carro está quieto, está en reposo, y tú estás avanzando. Pero para ti, ¿qué te parece? Tú aquí estás adentro, ahí estás tú adentro del carro, ¿no? Tú estás en reposo, más bien, tú estás quieta, pero ¿te parece que este carro hacia dónde se está yendo? Para atrás, ¿sí o no? Eso es lo que te parece. De rojo es lo que te parece y de azul es lo que, justamente lo que es en realidad, ¿no? Entonces, supongamos que tú tienes esta velocidad, el carro con lo que tú te mueves es V1, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos calcular la velocidad relativa de para el carro 2,
¿Cómo sería? La velocidad relativa de 2 con respecto a 1, básicamente, ¿quién sería? Sería v2 menos v1. Y esta velocidad, ¿cuánto sería? V2, ¿cuánto es? 0. Menos tu velocidad 1, ¿cuánto es? V1. Pero ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Ah, ya. Entonces sería más V1. Nada más. Menos por más, menos V1. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad justamente con la que tú vas a ver al carro que está a tu costado va a ser el mismo módulo, pero ¿cómo es la dirección? Opuesta. Y este está en reposo, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera se entiende, ¿de acuerdo? A ver, voy a buscar ahorita. Por acá tengo, hay una aplicación, creo que se puede ver. Movimiento relativo, ¿no? PET colorado. Ya. A ver, un minutito. Ya está. Entonces, en física siempre es importante, si han llevado en el colegio física, los que han estado en colegio particular, habrán visto experimentos, ¿no? Vamos a ver, un momentito, vamos a buscar. Quiero ver si es que acá hay un experimento, tengo una aplicación para que vean mejor este movimiento relativo. Ojalá que esté. Ujú. Ya sería movimiento. Entonces, colisiones, adición de vectores, gravedad, movimiento proyectil, equilibrio, fricción, movimiento, torsión, lo rompo. Uy, ya no hay. No hay, pero tengo otros. Entonces, para el siguiente ya veremos ese experimento, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. Voy a buscar un buen video que se vea gráficamente así como una aplicación, donde ven el movimiento relativo y se los comparto, ¿de acuerdo? Recuerden que todo estoy subiendo al Classroom y ahí pueden verlo. Listo, chicos. Entonces, hasta acá nos quedamos el día de hoy y el día jueves continuamos nuevamente a las 8. Esta vez, el jueves, ya no vamos a hacer teoría, porque aquí ya hemos hecho el día de hoy bastante teoría. Y vamos a trabajar con full ejercicios, ¿de acuerdo? Haremos, no sé, hemos hecho 4. El jueves haremos unos 8, sí, pues. Listo, muchachos. Buenas noches. Cuídense.